Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles miércoles 8 de diciembre de 2021. Como siempre, agradecido con Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y poder llevarles, como siempre, después de las noticias, un análisis importante de temas de país. Esta mañana vamos a hacer un análisis de la situación de la seguridad pública desde la perspectiva de dos de nuestros invitados. Quiero saludar a Luis Contreras, especialista en el tema de seguridad. Gracias, Luis, por acompañarnos como siempre y estar a la disponibilidad para nuestras invitaciones y compartir tus puntos de vista con relación a este tema. Sí. No, buenos días, Ernesto, gracias por la invitación. Buenos días aquí al compañero también, Misael. Y aquí siempre a la disposición para hacer un análisis básicamente de la seguridad pública, específicamente los logros, alcances que se han tenido en el 2021. Ok, gracias también Misael Rivas, criminólogo. Gracias por acompañarnos, Misael, sí, como siempre. Me da mucho gusto saludarte y agradecerte que nos acompañes esta mañana. Muchas gracias, Ernesto. Buenos días a los amigos televidentes. Luis, buenos días también. Espero que tengamos una bonita tertulia, intercambio de ideas. Bueno, sin duda alguna que estamos por concluir el año 2021 y la pregunta que hemos estado formulando a la mayoría de personas que nos visitan para abordajes de temas como este es, bueno, ¿cuál es la valoración al cierre de este año para un poco conocer la generalidad desde la perspectiva de ustedes como especialistas en el tema sobre cómo cierra el tema de la seguridad pública en el país? Bueno, en primer lugar tenemos que arrancar, yo creo que sin comparaciones, porque el año pasado fue un año muy peculiar, fue único, fue sui generis. Y este ha sido la respuesta a lo que ha sido el embate de la criminalidad frente a la pandemia, que también ha afectado. Aquí la situación que ha habido es que el plan territorial tuvo un bache en el sentido de que les vino a votar lo que era la planificación del año pasado y tuvieron que recuperarse y empezar a proyectar. Hemos visto nosotros que han habido, creo que 3... de repente repuntes de homicidios, pero esa situación, como siempre la he mantenido, son mediciones de fuerza que gracias a Dios el Estado a través del gobierno ha sabido responder. Y eso tenemos que dejarlo muy claro porque han habido este tipo de situaciones. Por ejemplo, me recuerdo la medición de fuerza cuando dijeron homicidio cero, los señores del grupo pandilleril, y esta situación se volvió que realmente pasaron 2 días sin homicidios, porque ellos querían demostrar. Aquí fue al revés. Golpearon a la ciudadanía con homicidios y el gobierno con sus fuerzas de seguridad pudo responder. ¿Que esto estaba dentro del plan? No, este tipo de embates no puede estar dentro de un plan específico de decir en tal fecha va a salir, pero sí de tenerlo previsto de que estas situaciones se pueden dar principalmente por toda la experiencia que se tiene. ¿Se pudo responder? Sí. Lamentablemente se cansan mucho a las instituciones, porque cuando se da en esta situación se cortan las licencias, las personas van menos a su casa y hay un resquebrajamiento de lo que es la situación familiar. Por lo tanto, ¿que ha habido respuesta? Sí ha habido respuesta. ¿Que debe de verse este plan evolutivo? Debe hacerse. Ok, vamos a ver, Ricardo. Luis, perdón. Sí, definitivamente el Plan Control Territorial ha tenido logros, obviamente, irrefutables ya en datos, cuando nos vamos a los datos. Específicamente también vale la pena mencionar que no solamente podemos reducir el análisis del Plan Control Territorial a la parte de violencia homicida. Obviamente ese es el indicador más sensible, sin embargo esto es más holístico. Hay que darle una óptica más amplia en el aspecto que el arquetipo de seguridad que este gobierno actual busca establecer en el país es un arquetipo de seguridad ciudadana, el cual es más amplio. Y para ello me gustaría mencionar cuestiones que se han dado que a veces pasan muy desapercibidas, pero son muy puntuales y de gran envergadura. Por ejemplo, obviamente se inició con el despliegue táctico operativo en municipios específicos focalizados a través de perfiles geográficos del crimen.
También hay algo que nunca se había hecho en el pasado, que fue la dignificación de los elementos de seguridad pública. Esto me refiero tanto a la parte salarial, en cuanto a bonificaciones, la parte de equipamiento táctico. También pudimos ver cómo de la tecnología de primer nivel, como lo son los drones de videovigilancia, se han adquirido. Vimos el mejoramiento de las sedes policiales. También es muy importante mencionar cómo el policía, el soldado, necesita un lugar digno que reúna las condiciones mínimas para el descanso, cuando están, como lo mencionaba Misael, cuando tienen 24/7, es decir, en el aspecto que no hay licencias para salir a su casa. Es importante también mencionar cuando se dio el cierre de centros penales. Se cerró Metapán, Sonsonate y La Unión, para convertirlos en centros culturales y educativos también. El proyecto Cubo, yo lo he mencionado muchas veces, el cual tiene proyectado construir 66 y 14 financiados por la cooperación internacional. ¿Por qué lo menciono esto? Porque la prevención social de la violencia nunca se le había dado una importancia o inversión en el país. Todo ese andamiaje de seguridad ciudadana viene a generar un efecto concomitante con la cuestión de persecución del delito. Si aquí nos ponemos solamente a perseguir el delito, no tiene sentido. Vamos a replicar las fatídicas políticas criminales de gobiernos pasados. Obviamente es lo que mediáticamente llama la atención en televisión, etcétera. Sin embargo, yo le he mencionado también anteriormente, la delincuencia no se elimina, se neutraliza. Tiende a fluctuar cuando definitivamente el Estado pierde el control nuevamente, o cuando las fuerzas criminales, la operatividad delincuencial, tiende a tener esa mutabilidad que lo hemos visto a través de las maras y pandillas. Recordemos que son estructuras altamente organizadas que se gestaron, crecieron durante los gobiernos pasados y obviamente, lamentablemente diría yo, también en su momento los oxigenaron económicamente, les brindaron poder político. Por eso me gustaría mencionar, porque tú has tenido acá personas en el panel que dicen que hay que hacer una reunión con ellos, un acuerdo con los criminales, y eso no debe ser así. Con la delincuencia, con ese nivel de beligerancia, no se debe sentarse a dialogar. No puede haber espacio para nada de eso. No, porque está básicamente brindándole un poder político el cual no posee. Sí. Y eso fue lo que sucedió en el 2014. Un rol beligerante que no lo debe tener, porque son grupos que obviamente no están dentro de un marco legal. Definitivamente. ¿Y qué tuvimos en el 2015? El año más violento para El Salvador. Inclusive, si nos vamos a la memoria, hoy en día no se realizan tantas emboscadas cuando matan a policías de licencia. En el 2015 tuvimos más de 40 policías asesinados. Teníamos más de 100 asesinatos cada 100.000 habitantes. Es decir, fue algo lamentable para El Salvador que se dio en el 2015, que fue post-tregua. Algo muy importante también que ha hecho este gobierno, el control de los centros penales. En el pasado no se tenía tal control de esto, que se habían convertido en centros logísticos de la delincuencia. Es decir, básicamente esto ha generado un equilibrio, y a eso venimos a sumarle la buena articulación sistematizada entre Fiscalía y Policía. Creo que ha dado resultados muy óptimos. Veamos, tengo acá una información que, por cierto, publica el periódico, el diario El Mundo, que dice que el 2021 cerrará con la tasa más baja de homicidios en 25 años. Esto de acuerdo a cifras que plantea la Policía Nacional Civil. Este titular, sin duda alguna, refleja parte de lo que ustedes están exponiendo esta mañana, pero también habría que ver todos aquellos aspectos que rodean, no solo el accionar de la efectividad que ha tenido a lo mejor el Plan Control Territorial, sino también de otros elementos críticos que en su momento se han hecho, que tienen que ver con el tema de desapariciones, etcétera, etcétera, ¿no? El problema... A ver, poniéndolo un poquito en el contraste de ese, digamos, de ese factor, ¿no? Sí, el problema es que esta idea de la que es la violencia social se trae de 1997. Quienes desarrollaron ese concepto para nuestro país fueron los franceses, y ellos fueron los que nos trajeron esa situación como una respuesta sociológica de lo que se estaba dando. Esto le dio respaldo a los antiguos planes para hacer el afrontamiento de una manera táctico-operativa parecida a los militares, es decir, a una reacción, pero no ha habido una forma de proyectarse a realizar planes en los cuales se va a atacar el meollo del asunto, que es la niñez. Entonces, hablábamos ya hace tiempo que en este país ya tenemos por lo menos 2 generaciones nacidas que ya son delincuentes, que ya son personas que incluso los sociólogos y los psicólogos especialistas en criminología no están dando como rescatables, sino como adaptables, o personas que van a tener que estar demasiado tiempo en prisión. A esta situación tenemos que agregarle de que en este país ahora está colaborando las personas en cierto punto, porque hay delitos que no se siguen denunciando por miedo, y esos son
lo que es la extorsión. La extorsión conlleva a muerte y esto lo pueden ver desde cualquier punto de vista, pero se ha comprobado que la gran mayoría de los desaparecidos están en alguna tumba clandestina de nuestro país. Aún somos, desgraciadamente, el país que en la región de Centroamérica, Caribe, Mesoamérica en general, tenemos la mayor cantidad de tumbas. Entonces, esta situación, sí, yo aplaudo lo que está pasando, sí estamos haciendo, pero lo que pasa que es este momento justo de hacer el nuevo plan control territorial en una forma de revisión para poder mejorar lo que se está haciendo. Aquí estamos viendo nosotros cómo la participación ciudadana quiere tener su momento dentro de lo que es la seguridad, pero también necesita tener una réplica de parte de lo que es el gobierno. ¿Y tú crees que la población asimila muy bien estos resultados desde el punto de vista de que podemos tener un discurso oficial público, pero también tenemos una realidad a la cual muchas personas creen que hace falta todavía lograr? Sí, es que lo que sucede es esto. Hay dos realidades, la del discurso y la de la realidad que vives en la calle, ¿no? Quiero tocar primero lo del discurso. Yo he andado sondeando y el problema no es el discurso, el problema es quién alimenta el discurso. Porque acá nosotros podemos venir a sostener algunas que otras opiniones, pero venimos de recogerlo de la gente. Yo no dudo que el colega Luis está siempre en contacto con la población para hacer sus opiniones cuando viene acá, igual mi persona, pero eso no se refleja con los mandos que le nutren al señor presidente, por ejemplo. Cuando a él le dicen algo, le dan estadísticas, le dan resultados que él puede exponer, pero cuando se va a la raíz de las personas, estamos hablando nosotros en los barrios, por ejemplo, el Candelaria, en Berlín, en Santiago de María, en Alegría, etcétera. Cuando vamos nosotros a Occidente, en Calzontes Arriba, etcétera, son lugares que la gente se pregunta dónde está ese plan, dónde está la situación. ¿Por qué? Porque necesita hacer en este momento el nuevo enfoque para un 2022 diferente. Sí, es importante mencionar, obviamente siempre con los datos, por ejemplo, y sale en buena medida mencionarlo. Recientemente, Global Law and Order en el 2021 hizo una recopilación de cuáles policías son en las que más confía su población. El Salvador quedó en segundo lugar con un 69% de aprobación, solamente detrás de Uruguay. Es decir, que esto fue recientemente, hoy en noviembre, y fue obviamente un muestreo que se hizo aquí en el país de esta casa encuestadora, y que bueno, porque se entrevistó a 120,000 adultos de 115 naciones. Es decir, El Salvador ha logrado recuperar esa confianza en la población, lo hemos reflejado en los datos. Obviamente, las personas no van a tener una credibilidad en algo que no se ve materializado. Por eso mencionábamos la disminución de violencia homicida, la presencia policial que hoy es más frecuente, inclusive en zonas rurales, marginales, incautamientos de droga que se están dando de parte de la FARC. Bastante exacto, frecuente. Acompañados por la unidad Storm, que fue creada hace más de un año, en el 2020, es decir, que antes de la cual no existía. La potenciación de la policía rural también para zonas marginales. Y todo esto viene a reflejarse en esta también credibilidad que la población salvadoreña le da a esta institución, y que a nivel latinoamericano queda en segundo lugar solo detrás de Uruguay. Eso es muy bueno, porque muchos detractores del actual plan control territorial podrán decir que son los datos del gobierno actual y que el gobierno maneja la institución, en lo cual no están así. Inclusive, otro dato interesante, en el 2019, que recientemente el gobierno del presidente Bukele había asumido, a cuestión de 5 o 6 meses, ya San Salvador lograba salir de las capitales más violentas del mundo, de un estado de 50, de una encuesta que hace una casa encuestadora de México. Es decir, esto va paulatinamente. Obviamente, como dice Misael, es muy cierto, hay que darle un mejoramiento a cada fase, y no va a ser la misma realidad, por ejemplo, que se tiene en Chalchuapa, la que se tiene en Santiago de María, por decir algo. Obviamente hay que hacer un estudio diferente, un muestreo diverso, porque cada realidad, aunque seamos el mismo país, la prevención situacional va a ser totalmente diferente también. En eso entran otros factores, lo que es la criminología ambiental, que obviamente en el país nunca se ha dado esa inversión como tal. Por eso se les hacía muy factible a los grupos criminales en buscar a policías en zonas de cantones, porque obviamente se prestaba mucho para el ocultamiento de maleza, poca iluminación,
una factibilidad para esconderse. Por eso ahora se tiene un nivel de extorsiones que ha migrado a la parte rural, obviamente porque la zona urbanística ya se da el acompañamiento de las cámaras de vigilancia, el patrullaje, es decir, la policía obviamente va a ir fluctuando también donde el delito también lo va haciendo. Okay. Lógicamente eso lleva mucho tiempo. O sea, tenés un comparativo, o sea, el comparativo entonces es de alguna manera similar, es decir, hay acciones que se reflejan en el campo. Exacto, por eso también venimos a lo mismo cuando nos vamos a la parte política. Okay. Porque no tomo como punto de referencia lo político desde el punto de vista del opositor. Obviamente el opositor siempre va a buscar deslegitimar. Va a buscar desestimar o delegitimar lo que se está haciendo. Pero cuando tú ves la realidad en otro campo ya de acción en la calle, a lo mejor escuchas versiones diferentes a lo que está. Sí, pero yo entiendo, obviamente cada realidad va a ser diferente y a mí me puede, por ejemplo, yo puedo salir de tu estudio en este momento, te voy a hacer mala publicidad, y al quererme subir al vehículo me hacen un asalto. Sí. Yo puedo decir el plan control territorial no funciona, obviamente es un delito de oportunidad. Por esa situación lamentable que me pueda pasar a mí, no significa que el plan control territorial sea un fiasco, lo cual lo cierto es que hay parámetros que también muestran que sí han cambiado algunas cosas, y eso es positivo para la sociedad. Sí. Yo creo que nosotros tenemos que seguir como salvadoreños viendo lo positivo y no lo negativo. Claro. Tenemos que abandonar la cultura de la crítica negativa para lo que es el ser propositivo. Lamentablemente hasta hace un par de años nosotros solo mirábamos situaciones que en el pantano volvíamos a caer y todo el mundo quería estar nadando porque era el famoso río revuelto a ganancia de pescadores. Sí. El Salvador está cambiando y tiene que seguir cambiando. Aquí tenemos que ver entonces a partir de este 2022 cómo ayudamos para lo que es lo que se nos viene, lo que vamos a afrontar, cuál es la mutación del delito. No solo tenemos que estar pensando en el coronavirus porque muchas veces eso es un distractivo. Aquí tenemos que empezar a ver qué es lo que sucede. Tenemos, por ejemplo, una realidad en la institución policial, cosa que no se da en la institución de Fuerza Armada. En la institución de la Policía Nacional Civil tenemos mandos cansados, tenemos mandos que están en la misma situación, dando vueltas en los mismos puestos desde hace 25 años. ¿Por qué? Cuando se generaron las PAT, por ejemplo, en 1992, que fueron la primera promoción de policías que salió a la calle para empezar a tomar lo que era la seguridad nacional, y el 5 de enero del 95, que se tomó lo que era la PNC, el control territorial como una institución policial, esos mandos que se llegaron ahí, agregados más una de las promociones de mandos superiores y ejecutivos que le llaman la ilegal, le llaman que es la tercera promoción, que no estaba en los acuerdos de paz porque no estaba, son mandos que todavía siguen funcionando en la PNC. Los mandos que se crearon como nivel superior de subcomisionados, que ahora ya hay comisionados de ellos, son mandos que no pasaron otro tipo de nivel jerárquico. Entonces son mandos cansados, son personas que están mandando las mismas ideas en un giro y no se han refrescado. Y también hay que ser sincero, la edad ya va avanzando, ya hay policías, mandos policiales de más de 60 años. Que sí es cierto que la experiencia... que no tienen un régimen, perdón, sí, es un régimen, ¿no? Una ley orgánica que los en la parte de la jubilación, en la parte de la jubilación funciona como funciona el Estado en general. Pero el problema no es eso, el problema es de que, por eso yo comparaba, Fuerza Armada es muy diferente. Fuerza Armada tiene un estamento piramidal que cuando llega a cierto punto todos los oficiales saben que con la edad que tengan, 51 a 57 años, si no llegaron a mantener los requisitos, van a su casa a descansar. En la policía no está pasando esto. En la policía tenemos muchos mandos que hasta ahora con el nuevo grupo jerárquico ha permitido que otros estén en la palestra dando sus ideas, pero tenemos esa cantidad de oficiales que deben de descansar, y no es que yo esté en contra de ellos, es que simplemente es la naturaleza de un país. Si no, vamos a estar nosotros enfrentando con ideas viejas lo que era la mutación. Sí, definitivamente eso es importante, lo que menciona Misael, ese mejoramiento y cambio que pueda mejorar la parte motivacional, de los mandos. Porque ese es uno de los grandes eslabones que a la larga en la historia misma de la policía, y lo hemos abordado con ustedes,
ha sido digamos, como un factor negativo, pues que no ha habido un incentivo. Bueno, el tema de los ascensos, ese ha sido un gran problema. Sí, eso es lo que hablaba al principio, la dignificación, que obviamente hoy ya se hace, se les entrega un bono paralelo a su salario, lo cual antes no se hacía. También con lo que mencionaba Misael, es importante mencionarlo y viene a colación. Vaya, por ejemplo, desde hace un par de años atrás, o más diría yo, la Academia Nacional de Seguridad Pública, ya los policías ya no se gradúan como agentes, sino que como técnicos. Incluso acaban de dar apertura a la licenciatura en ciencias policiales. ¿Por qué menciono la importancia que tiene este dato? Porque lo que dice Misael, que hay mandos que en cierta medida obviamente ya están con cuestiones, cansancio, la jubilación, etcétera. Estas personas van a venir con ideas frescas, con una currícula actualizada también, que venga de acuerdo a los cambios, con ya un modelo de seguridad ciudadana. Porque yo menciono mucho esto porque en otros países a nivel latinoamericano se ha realizado de esta forma. Ya no podemos darle el enfoque de seguridad de la parte militar, de la parte de persecución, es decir, ya no más. Cuando es necesario, obviamente hay niveles de fuerza que hay que utilizar. Sin embargo, los arquetipos de seguridad ciudadana bajan los niveles de violencia homicida y de otro tipo de tipificación de delitos. Sin embargo, lleva más tiempo. Por eso esa paciencia no es fácil, porque también requiere mucha inversión económica. Aquí es donde interviene el apoyo de países extranjeros, países amigos. Por eso yo mencionaba, los proyectos Cubo, al ser... al venir a darle atención a zonas en riesgo, la Unión Europea, países que obviamente en sus zonas invierten en la prevención social, le están apostando aquí en el país. Ahí estamos viendo imágenes de operativos que son frecuentes, ¿verdad? Y yo creo que de alguna manera, cuando eso lo analizas de manera que desarticulan, digamos, estructuras, es un golpe fuerte precisamente para el control específico. Definitivamente. Y las estas estructuras criminales no tienen la capacidad tampoco de hacerle frente a las fuerzas policiales y militares, menos ahora que tienen un equipamiento ya mejorado. Por eso lo que nosotros teníamos en el país, obviamente se está neutralizando, es lo que se conoce como guerra de baja intensidad. Obviamente ellos no buscan derrocar al gobierno a través de las armas como se dio en los años 80, sino que conviven con el Estado a través de las extorsiones, de los robos. Eso les permite a ellos mantener negocios a base de lavado de dinero, como se dio Operación Tecán, Arpón del Pacífico en Santa Ana, Sonsonate. Es decir, han sido golpes a la criminalidad muy buenos de esa desarticulación. Obviamente aquí, o solo con eso termino, con la parte de judicialización. Es decir, lograr ese equilibrio es muy importante porque de nada sirven las redadas, los operativos que está haciendo la PNC y la Fiscalía si a la hora de la parte de judicialización se van a caer los casos. A ver, mira, el tema de las extorsiones, creo que uno de ustedes lo mencionaba, es uno de los grandes problemas que silenciosamente existe y a lo mejor por falta de confianza o denuncia es que no se conocen, pero aquí hay rubros específicamente ya conocidos que son extorsionados, son constantes y lo denuncian públicamente. Uno de ellos es el sector transporte, por ejemplo. Sí, estamos hablando que incluso dijeron que era una extorsión de más de 30 millones de dólares. O sea, y la gran pregunta es que cuando uno se hace 30 millones de dólares. Sí, es impresionante. Yo creo que se quedó corto incluso, porque esa situación, el problema es la no denuncia, ese callar. Y aquí sí voy a discrepar con lo de la estadística que decía Luis, que obviamente es respetable la institución. 15 países entrevistadas, 120,000 personas, equivaldría equitativamente a 8,000 personas por país. Para un país de 7 millones ni siquiera es el 0.02%. Entonces, no es que se vaya a buscar o una contrapunto, no, lo traigo a colación porque lo que sucede es que muchas personas de las que nos están viendo tenemos de dos tipos. Los que han sufrido recientemente, como decía Luis en un ejemplo, una situación delincuencial de un robo, por ejemplo, estos están en lo que es la parte de la extorsión, y están los otros que están tranquilos, pero esos que están tranquilos tienen una seguridad privada, tienen una residencial diferente, etcétera. Aquí sí hay algo que quiero anotar porque le estamos hablando acerca de que no son grupos beligerantes como tales políticamente hablando o como se les está dando a entender, y por eso fuimos criticados duramente. Acá no la actual corte, sino que ya hace unos 6 años atrás se determinó que los grupos pandilleriles eran terroristas. Y eso, con el debido respeto, hubo una gran equivocación, yo lo he señalado muchas veces, porque como una
palabra de que infunden el terror, sí, ellos infunden el terror, pero no con la conceptualización que se debe de tener con la palabra terrorismo. Denominarlos así es que sí se les estaba dando una participación política, porque el terrorista en sí, desde el punto de vista de estudio estructural de fuerzas, son participantes políticos, porque esa es una de sus principales metas, y ellos no han demostrado hasta este momento que tengan una meta de llegar o querer llegar a la presidencia para marcar algo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Acá tenemos que ver el conjunto. El hacinamiento definitivamente sigue, porque aunque se están mejorando, cosa que yo respeto, porque no había visto, por ejemplo, pensar en modernizar el sistema, y este gobierno sí lo está haciendo, que le falta mucho por darle sí, y que el acompañamiento de jueces y órgano judicial comulgue. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa con los delitos patrimoniales? Estos pueden ir a su casa para poderse desarrollar y poder recibir lo que es la atención sociológica de parte del gobierno. Pero no se hace porque nuestro sistema arcaico prefiere tenerlo en una prisión, ¿verdad?, alimentándose de las demás situaciones que desconocía. Por ejemplo, el que llega de ladrón puede ser que no sabe sobre violencia, no sabe sobre estructura, y ahí aprende. Tampoco da derecho a que los nuevos jueces, que eso como abogado también yo lo estoy viendo, se están poniendo la bata de los jueces del derecho penal del enemigo, que quiere decir que como no se puede salvar de otra manera, yo voto todo y alguna situación me voy y yo apoyo a la población. No, tenemos que buscar con estos nuevos señores diputados que están trabajando realmente muy unidos, se tiene que ir a la armonización y a la actualización del derecho penal. Fíjate que ese es un punto elemental que has abordado, porque habría que ver y cómo de alguna manera el tema legal está siempre siendo un factor favorable, porque en el pasado, si ustedes recuerdan, siempre decían, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí los capturan, pero las vueltas salen libres, porque las leyes son flexibles o porque los criterios que técnicamente, jurídicamente se han utilizado por los jueces lo eran. Ahora, con toda esta reforma o estos cambios que han tenido en el sistema judicial, ¿tú crees que, bueno, tú eres abogado? Sí. ¿Tú crees que pueden haber, situaciones diferentes a lo que estábamos viviendo en el pasado? Sí. Digo, en cuanto a la aplicación de la ley. Sí. Y la interpretación de la misma, ¿no? Lo que pasa es que se están cometiendo los errores exactamente de lo que te decía, esta teoría moderna de 1985. Entonces no ves ningún cambio ahorita. ¿Cómo no? Sí, es que sí, a eso estoy llegando, que lo que pasa es que se está cometiendo el error de hacer una ampliación o un ánimo restricto a veces, porque también se da en la aplicación. Por eso yo hablaba de la armonización y la actualización. Los señores diputados tienen ese reto. Por ejemplo, vieron ellos que en lo que era la conducción peligrosa se tenía que hacer dureza en la pena. Luego se dieron cuenta que no se podía dejar de esa manera, porque no es lo mismo el que salió con una copa de más porque se le pasó, etcétera, que tenía el nivel de 110 y todavía era manejable, al que anda con transporte colectivo en 700, que hemos visto hasta mujeres en 780. Entonces corrigieron. Eso es autocorregirse el error, y eso es madurez, porque es decir, yo cometí este error, ahora yo voy a enmendar. Pero este enmendamiento, estas reformas tienen que atacarse ahora globalmente, y por eso yo traía los delitos patrimoniales, y como pueden haber otros delitos, los que no podemos dejar al albedrío de que sí, los podemos tener en casa, es la corrupción, por ejemplo, no puede ser porque se necesita ese castigo, porque si al corrupto nosotros le damos la oportunidad de estar en su casa, le estamos casi premiando. En cambio, la persona que por necesidad se robó una gallina, y ese es el ejemplo que nos dan a los abogados, que no era lo mismo, le decían a uno, cuando uno preguntaba qué significaba eso de que la culebra pica al descalzo, era eso, de que de repente el que robaba una gallina por necesidad de alimentar a su familia era penado, a veces peor que el que hacía un acto de corrupción. Es decir, eso tiene que armonizarse, que actualizarse y ver todos los errores que se cometen, porque por ejemplo, si vemos nosotros en el área de la corrupción, nosotros vemos que de repente agarran una situación y se ponen contra un político, pero cuando van para atrás
se da uno cuenta que esa situación viene de años. Entonces, esa es la corrección que se tiene que hacer. A ver, mira, Luis, te doy la palabra cuando regresemos. Voy a hacer una pausa. Hablando de ese factor de confianza que puede tener la población, obviamente, y sobre todo porque la aplicación de la ley ha sido uno de los factores que desde luego ha sido discutible, que a veces favorece más al delincuente. Bueno, un policía a veces tenía que ir preso por... Sí. Por asesinar a un pandillero. Sí, o sea, son cosas bien risibles que a veces no entender. En los últimos casos hay denuncias que se han hecho, hay una estadística que presenta la Fiscalía General de la República, por ejemplo, que revela que en los últimos 5 años este ministerio ha recibido avisos de denuncias contra elementos de la Policía Nacional Civil. Es otro de los también factores que no quiero pasar por alto, examinarlo desde la perspectiva de ustedes esta mañana. Sí. Esos dos componentes cuando regresemos. ¿Te parece? Voy a hacer una pausa, amigos que nos sintonizan. Gracias a ustedes por estar participando. Recuerde, estamos a través de nuestra señal en Facebook y también en YouTube para que usted pueda compartir desde luego nuestra señal con sus contactos. Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros, Luis Contreras y también Misael Rivas, conocedores de temas de seguridad, nos acompañan esta mañana. Y estamos haciendo un balance de las gestiones que se han hecho desde la perspectiva de la autoridad, ¿verdad? El resultado que puede tener desde el balance que pueden tener ellos. Y por supuesto algunos otros aspectos que tienen que ver precisamente con el marco legal, ¿verdad? Por el cual se circunscribe precisamente el accionar y el combate también de la delincuencia, que es el tema del rol del Ministerio Público, el caso de la Policía Nacional Civil, el caso de la Administración de Justicia también. Sí. Si tú mencionabas algo muy preponderante que no podemos obviar, lo que es cuando se da los abusos policiales, mencionabas. Evidentemente hoy en cierta medida vivimos una época en la cual se puede tener un registro fidedigno, diría yo, cuando hay un abuso policial. Hoy fácilmente las personas graban con su celular y obviamente genera un disuasivo ante cualquier autoridad que quiera sobrepasarse de forma ilegal. Pero no perdamos de perspectiva algo, que también el uso de la fuerza está facultada a la policía para hacerlo. Claro. Y obviamente tiene una forma escalonada, es decir, el uso proporcional y diferenciado de la fuerza se va a realizar acorde a la amenaza. Y aquí obviamente la utilización del arma de fuego como último recurso. Ahí interviene una serie de factores que no son fáciles para un policía cuando se genera una detención, por ejemplo. Eso me estoy refiriendo cuando hay una detención con uso de la fuerza, para neutralizar a la persona, esposarlo, cuando hay un sometimiento de por medio, no es sencillo. Sin embargo, no podemos tampoco irnos al otro extremo como ciudadanía y querer quitarle esa autoridad al policía, por ejemplo, grabar cada situación que hace, es decir, patrullajes, por ejemplo. Se han dado casos en redes sociales cuando es una denuncia que no tiene un sustento, pues porque es una labor de la policía, la presencia policial, el primer nivel de fuerza. Es decir, tenemos que saber identificarlo. Obviamente, cuando hay un abuso per se, hay que denunciarlo. Yo pienso que las autoridades hoy en día, inclusive a través de las redes sociales, se ha logrado esa capacidad de denuncia. Y de ahí siguen los procesos que ya son institucionales, acorde al tipo de denuncia que ha existido. Obviamente hay un contacto después con la persona para una denuncia formal, diría yo. Porque obviamente muchas veces puede estar el miedo de decir, no voy a denunciar porque me van a hacer algo los mismos policías. Sin embargo, hemos visto cómo han habido depuraciones, han habido sanciones, obviamente cuando el policía ha cometido algo indebido, y eso hay que mencionarlo. Sin embargo, no hemos caído quizás en niveles como lo hay en otros países, por ejemplo, Guatemala, México, un nivel de corrupción bastante amplio. Creo que en el pasado se tuvo ese tipo de situaciones, tal vez no de la misma envergadura, pero casos muy puntuales. Por ejemplo, por darte un dato, hace años atrás, estoy hablando hace unos 8 o 9 años, policías que pedían 1 año de permiso para irse a trabajar con los carteles de México. ¿Qué hizo la institución policial? Recortar ese permiso.
Y obviamente cuando pedían permiso sin goce de sueldo, darle seguimiento a la persona. Es decir, ha habido una mejora continua con respecto a eso, para evitar ese tipo de situaciones, para que estas personas no estuvieran cometiendo ilícitos y por eso habían pedido permiso sin goce de sueldo, por darte un ejemplo. Es decir, la institución básicamente está comprometida con brindarle a la población salvadoreña un buen servicio en seguridad pública. No es algo sencillo. Obviamente, lo mismo diría de la Academia Nacional de Seguridad Pública, son personas que se están formando para una labor realmente encomiable. Lo mismo la Fuerza Armada, porque la Fuerza Armada también es de las instituciones que más denuncias tienen. Aquí es el detalle también importante. Por eso la Fuerza Armada debe recibir una capacitación constante con enfoque de derechos humanos, porque su labor no es la seguridad pública. Por eso yo lo he mencionado y lo vuelvo a reiterar, que la Fuerza Armada tiene que ser de carácter temporal, obviamente en las calles. Ya en zonas específicas, con su equipamiento, se le faculta para tener esa incidencia. Sin embargo, no ha sido así, ¿no? Ha sido de manera permanente. Pero fíjate que yo pienso que de alguna forma el gobierno lo va a hacer de esa forma. ¿Ese ha sido un factor positivo dentro de todo esto, entendería? Sí, porque la Fuerza Armada, inclusive en la última encuesta, sale de las mejor evaluadas como institución. Y te quiero poner este ejemplo porque espero que así sea la réplica que se dé aquí en el país. Cuando se dio en Medellín, por ejemplo, Medellín, la ciudad de colombiana, fue de las más violentas en el mundo allá por los 90, después de la muerte de Pablo Escobar. ¿Qué hizo el gobierno en su momento con la municipalidad? Sitió Medellín con soldados y policías durante más de 2 años y logró disminuir considerablemente la violencia homicida, para posteriormente implementar un modelo de seguridad ciudadana, el cual ahora básicamente lo venden a Latinoamérica como un ejemplo para replicarlo en las comunidades. Está la Comuna 13, que antes eran los sectores que manejaban el narcotráfico y ahora ha cambiado rotundamente. ¿Por qué? Porque la población logra tener ese arraigo, esa identificación con la zona donde vive. Por eso es importante, y lo vuelvo a enfatizar, el modelo de seguridad ciudadana. Con eso no estoy diciendo que desaparezca la Fuerza Armada, por el contrario. Hemos visto las labores que hacen inclusive para rescates, cuando hay incendios, cuando hay inundaciones, tormentas. Es decir, una institución que realmente está capacitada para dar respuesta inmediata en catástrofes naturales. Yo quisiera... Dime. Perdón, quisiera, permítanme, fíjense que lo del sistema de seguridad ciudadana, Invívito, Policía, Ciudadanía, es algo que se nos dio desde 1993 por parte del Cuerpo Nacional de Policía de España. Ellos son los que lo crearon, lo replicaron del Cuerpo Nacional de Policía de Japón, tomando como ejemplo los Cobán. Entonces, esa situación en nuestro país, ¿por qué ha tenido fracaso? Porque hay que decirlo como debe ser, ha habido fracaso. Porque la gente, cuando ve una situación policial de un mal elemento, lo replica como que fuera toda la institución policial. Y eso ha venido a dañar a la institución y todavía se está combatiendo, porque aún hay elementos, pero ahora son más. Y con el debido respeto, no es que esté completamente dañada la institución, sino que tiene más elementos porque se lograron detectar más. Que esa es la situación. ¿Por qué hay más? ¿Porque entraron más? No, si es que ya son. Si cuando se ve la investigación que hace internamente la policía, son agentes, son personal operativa e inclusive administrativos viejos. Entonces, que no se habían detectado. Quiere decir que entonces sí ha funcionado lo que se está haciendo. Sobre eso, la PNC debe de entender que la autorización para disparar, para la fuerza letal, tiene que ser en legítima defensa, pero también hay que aplicárselo a las personas que se defienden. Si no, veamos cuál es la realidad. En un autobús una persona defiende a todos los que van en el transporte colectivo y huye, y la gente dice, no, era alguien que no vimos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque le tienen miedo al proceso y a la forma que se trata. Aquí se mete a la misma cárcel, a la misma celda, al que se defendió que el otro. Y les voy a dar un ejemplo sencillo. De repente llega la policía, y eso se da, y va a una situación familiar, de violencia intrafamiliar. La señora dice, mire, él me golpeó y tiene la patada en el hombro que se lo dislocó, y el hombre le dice, me dio una cachetada y mire, me rasguñó, y la señora le rasguñó con la uña de la mano izquierda, ¿va? Y el policía dice, los dos se agredieron, se van, y la otra mujer se estaba defendiendo. Y entonces no hay esa valoración. Y esto que hablamos de la Fuerza Armada, feliz cumpleaños, están cumpliendo 27 años de que están en la calle como Fuerza de Tarea Conjunta, se llamó el grupo de Tarea Conjunta, el GTC, así se llamó al inicio, y esto lamentablemente se ha visto como algo normal de las presidencias. A lo que se debe de buscar es que se vaya eliminando, y no porque la Fuerza Armada se vaya a eliminar, sino que porque no nació para esto, y al elemento
del ejército o fuerza naval de El Salvador o fuerza aérea le están enseñando a ser soldado, pero no le dan el adiestramiento como debe ser para la seguridad ciudadana. Ejemplo, nuestros señores soldados andan con fusiles de calibre de penetración de guerra, como el 7.62, el M16, etcétera, que en combate urbano eso destroza y puede alcanzar hasta un ciudadano o más de un ciudadano. Y eso debe de verse diferente. ¿Por qué? Porque tenemos que adiestrar a la ciudadanía a que confíe en su fuerza de seguridad y viceversa, porque no todos los que andamos en la calle somos criminales, y hay que ver eso, porque sí hemos visto, como decía Luis, que todo mundo anda grabando. Es la moda. Por ejemplo, en México hay una recomendación que la hace el grupo TV Azteca y Televisa, que le dicen que usted tiene derecho a grabar. Y es cierto, si de alguna manera hay que defenderse. Y por eso se hace. Y por eso hemos visto nosotros un sinnúmero de vejamentos que han hecho con respecto al comportamiento. Pero hay que tener mesura a esto, porque también podemos dañar a una institución que está queriendo hacer bien las cosas. A ver, ¿en qué plano queda en el análisis y de evaluación que se está haciendo el tema de las desapariciones? Porque ese es un punto neurálgico, polémico y delicado también, ¿no? Sí. Sobre todo por los antecedentes que hemos tenido. Sí, definitivamente recordemos que esto se dio mucho, bueno, que obviamente se originó en gobiernos del FMLN cuando se trató también de invisibilizar. Lamentablemente, el detalle es que en gobiernos anteriores esta problemática no se le dio una respuesta inmediata. Y por cuestiones políticas, obviamente, por no perder réditos políticos, se trató de ocultar, lo cual no dio resultado, porque ahora vemos que se trae esa maraña delictiva a nivel de desapariciones. Sin embargo, cuando se toma el gobierno actual toma posesión, logra disminuir la denuncia diaria, porque venía arriba del 6 y fracción, a un 4.5. Obviamente hoy, a través, nuevamente, de las redes sociales, se busca esa mediatización, como que inclusive dan datos de otros países que son desapariciones de Honduras, por ejemplo, gente que son políticos de oposición, y lo cual siento que hay que ser un poco más responsable, porque también genera en la población civil un efecto negativo psicológico, porque hay personas que desarrollan ciertos problemas de persecución. Esto me imagino que un psicólogo lo podría exponer muy bien, y no debe ser así. O sea, según los datos de inclusive la Fiscalía dio unos recientes, se ha disminuido considerablemente el año pasado. Sin embargo, el problema existe, no lo podemos obviar. Claro. Pero un ejemplo que pasó en Chalchuapa, que lamentablemente esa violencia instrumental de esta persona, que fue catalogado como psicópata, según los especialistas. Con esto dicen el plan control territorial no funciona entonces, lo cual tampoco es cierto. Es muy complejo ese tipo de personas. La perfilación criminal que hay que darle para investigarlo y detectarlo no es sencillo. No puedes poner un policía en cada vivienda, es decir, es algo complejo. Por eso yo vuelvo a recalcar, los modelos de seguridad ciudadana vienen a generar ese andamiaje comunitario también, en cual la misma ciudadanía se arraiga de la seguridad. No solamente le compete al Estado. Para obviamente evitar que casos como este se estén dando. Los desaparecidos se está dando, pero se les está dando un tratamiento, una respuesta inmediata. Inclusive con el fiscal anterior se dio un cambio de protocolo también en cuanto a la hora de búsqueda posterior a la denuncia, porque algo muy importante que destacar a la población, las autoridades lo han mencionado, que realicen la denuncia, no lo hagan solamente a través de redes sociales, sino que la denuncia formal. Y obviamente darle un seguimiento, porque con una denuncia en redes sociales queda muy ambiguo, y obviamente después, posteriormente, la persona puede aparecer y queda como una estadística en el aire de que en teoría han aumentado las desapariciones. Yo con eso de la desaparición me comprometí y ayudé durante 2 años con un movimiento que hice, y ahí es donde yo me di cuenta cuál era la respuesta de las personas. En primer lugar, sí, es cierto, se dio una respuesta, perdón la expresión, es fuerte, pero es cierta, estúpida, porque se decía que la gran mayoría decía se van para Estados Unidos o huyen con el amante, y no es cierto. Se comprobó que en este país el 80% de los desaparecidos eran muertos. El otro 20% oscilaba
15% en que se iban para Estados Unidos y los otros con el amante. Entonces, haberse dado eso fue como escudarse, como aquel oficial de policía dijo que en El Salvador no habían homicidas consuetudinarios, que no habían personas que estuvieran en estructuras bien formadas, cosa que obviamente se desmintió. Tampoco tenemos que pensar que porque la denuncia disminuyó es que no existe o se controló. No, yo no lo veo así por lo que las personas simplemente vean. Veamos el otro punto, cuando es la migración forzosa. Ahora, Europa es el nuevo receptáculo de los migrantes salvadoreños. Tanto así de que están presentando sus denuncias y están presentando sus pruebas fuera del país de lo que ha sucedido. Por ejemplo, la no atención de los desaparecidos, la no atención de la denuncia por delitos de violación, etcétera, etcétera. Y eso es constante. A mí me ha tocado ver como abogado, muchísimas familias que se han ido y han tenido esta situación, y que en otro país como Inglaterra les están ayudando más fácilmente que Estados Unidos, que Estados Unidos obviamente es más difícil. Y ahora, sí es cierto que hay un protocolo. Aquí en este programa lo vimos que nosotros lo denunciamos, lo presentamos formalmente en el panel una semana, y a la semana siguiente la fiscalía salió de la chistera con el fiscal anterior y dijo, ya tenemos un protocolo, pero cuando se fue a ver cuál era el protocolo, no existía formalmente, sino que tardó como 2 meses más. Aquí el problema no es la denuncia, es la confianza que se tiene en las instituciones para denunciar, porque aquí hay lugares específicos, ciudades específicas, y esto las autoridades policiales, en donde tengo amistades todavía, lo atendieron y fueron a mejorar. Por ejemplo, había en el área de Comasagua, Tepecoyo, Zacacoyo, habían policías que se denunciaban lo que estaba pasando y simplemente le decían, pues sí, no vos vivís en esa comunidad, pues, y es decir, esa forma hasta de vocear a la gente, eso es, claro, es erróneo. Entonces, falta camino que recorrer. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer nosotros es que ya se dio el primer paso. Ahora hay que empujar todos para que esto se recupere y que se tenga la confianza que se debe. A manera de conclusión, por lo que viene, por lo que cerramos y por lo que viene. Sí, no, evidentemente se está trabajando con un buen camino. Y tal vez para dar datos más concretos, por ejemplo, en cuanto a denuncias, es decir, esto ha tenido una tendencia a la baja desde hace algunos años atrás. Fíjate que en el 2014 se tuvo más de 4.000 denuncias de desaparecidos, más de 4.000. 2015, 4.192. 2016, 3.700 y fracción. 2017, 3.200. De ahí se elevó en el 2018 un poco, 3.121. 2019 a 1.385. En este año, a la fecha, la Fiscalía da un dato de 1.200 y fracción. Es decir, ha venido una disminución considerable de las denuncias de desaparecidos. Obviamente, como la violencia homicida genera un contrapeso que ha disminuido considerablemente, hoy se le presta más atención a otro, y la posición, obviamente, no podemos obviar la parte política, yo entiendo, y hacen mella en esa cuestión como que ha aumentado, lo cual no es cierto, porque es importante mencionarlo, no podemos tener una credibilidad de gobiernos anteriores también, en los cuales fracasaron sus políticas criminales, políticas de seguridad, a que quieran venir a corregir la plana de un plan control territorial, lo cual obviamente en un corto tiempo, 2 años y medio, que obviamente es muy corto para la maraña que se tenía de delincuencia, ha logrado algo muy bueno. Y obviamente, inclusive, fíjate, yo diría que menos de 2 años y medio del gobierno actual, porque la asamblea anterior le entrampaba los préstamos para el plan control territorial. Es decir, a la fecha, la acción del ejército, la Policía Nacional Civil, la Fiscalía, muchas personas que han arriesgado su vida, realmente se han logrado resultados muy buenos para el país. Bueno, el tiempo se me fue de esta primera parte. Quiero agradecerles a los dos que nos hayan acompañado y nos hayan dado sus puntos de vista y una valoración al cierre del año sobre uno de los grandes retos, desafíos que el país ha venido enfrentando, sí, que es controlar la delincuencia, ¿verdad? Yo quisiera, solo, perdón, para despedirme, decir nada más que lo que tenemos que meter en el plan actualmente es recuperar la confianza y votar la desconfianza, porque ese es el punto principal para que un plan o una institución o un gobierno triunfe. Recuperar la fe del pueblo, no ser absolutista y estar abiertos a recibir las opiniones de quienes le quieren ayudar en una manera obviamente educada y con respaldo. Bueno, interesante. Gracias, Luis. Gracias, Misael.
Vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de empleo, vamos a hablar de cómo está la formación técnica también de jóvenes y las apuestas estratégicas en Latinoamérica en materia de educación. Vamos a hablar de esos temas importantes en la segunda parte. Gracias por estar con nosotros. Pausa y regresamos. Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos de inmediato a conocer otro tema importante que tiene que ver precisamente con el empleo en el país y sobre todo también con el tema de la formación técnica que instituciones como INSAFOR han venido estableciendo en todo este tiempo atrás y sobre todo también en una modalidad diferente a la como la hemos estado acostumbrados a tener, que es presencial, sobre todo por el tema de la pandemia. Quiero darle la más cordial bienvenida a don Ricardo Montenegro, presidente del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional INSAFOR. Bienvenido, don Ricardo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto, es para mí un gusto estar aquí con usted nuevamente. Gracias. Bueno, vamos a tener, no sé si ya estamos en directo, vamos a establecer también un contacto hasta Montevideo, Uruguay. Vamos a hablar con Ana Póstuma, ella es directora de Sinterfor, que es el Centro Interamericano para el Desarrollo de Conocimiento en la Formación Profesional de la OIT. Gracias por estar con nosotros. Desde acá, muy buenos días. Buenos días y muchas gracias. Es un gran gusto participar en Punteo y agradezco la invitación de participar en este espacio de entrevista con ustedes y el placer de estar junto con don Ricardo Montenegro. Muchísimas gracias. Va a ser bien importante conocer desde la perspectiva de usted precisamente todos estos elementos que hemos logrado colocar sobre la mesa que tienen que ver precisamente con los grandes desafíos que tiene la formación técnica para el futuro. A ver, también quiero saludar hasta Guatemala a Denis Rodas, gerente general del Instituto Técnico de Capacitación ITCAP. Gracias por estar también con nosotros. Vamos desde Uruguay hasta Guatemala. Gracias, bienvenido. Muchas gracias. Un cordial saludo desde Guatemala a nuestros hermanos salvadoreños, también a Ricardo y a Ann. Gracias por la invitación. Aquí estamos para poder aportar. A ver, ¿cuáles ha sido hasta cierto punto al cierre del año lo que significa el trabajo de la formación técnica y sobre todo los retos que presenta para un futuro como es la formación para estos nuevos empleos que de acuerdo a la misma corriente o tendencia ha venido a cambiarse, don Ricardo? Sí, nosotros, bueno, primero que nada quisiera saludar a Ann y a Denis. Es un gusto compartir con ustedes y volverlo a ver. Hace unos 15 días estuvimos juntos participando en la 45ª reunión técnica de Sinterfor en Madrid, España. Ahí estuvimos juntos con ellos. Nosotros en INSAFOR este año estamos terminando con unos números superiores al 2020, pero todavía no hemos logrado recuperar lo que hicimos en el 2019. Nosotros este año estamos cerrando con una formación de 221,000 personas, con una inversión de, si no me equivoco, en formación de $26 millones. En el 2019 nosotros llegamos a 350,000 personas. Entonces hay una diferencia. Y esto se debe más que todo, pues que todavía no hemos logrado, el país tampoco lo ha logrado, creo que ni las regiones, la ha logrado poder, en el tema educativo, poder formar como lo hacíamos antes. Ahora estamos utilizando mucho el tema de la virtualidad. Estamos utilizando mucho también el tema de esquemas que son a través de videos, de Zoom.
charlas a través de Zoom, porque todavía muchas empresas y muchas personas tienen el temor del contacto directo, claro, y de los grupos, etcétera, etcétera. Sí, ese modelo presencial sin duda alguna ha venido El modelo presencial todavía no está a los niveles que estaba antes, definitivamente. Claro. Y ese ha sido un factor que a la larga ha venido a afectar un poco. A ver, quiero conocer un poquito la opinión de doña Ana Apóstuma, sobre todo cuando se trata de ver ese gran reto de desafío que se tiene, porque se habla de que la formación técnica es el futuro de la educación. A ver, desde su perspectiva. Bueno, muchas gracias. Y dando seguimiento a lo que ha mencionado don Ricardo, realmente nosotros estamos en un momento muy especial, que hemos pasado un año muy difícil, más que un año, casi 2 años de la pandemia, y eso presentó un reto para las instituciones de formación profesional, para cambiar su modo de trabajar y utilizando las nuevas tecnologías para hacer actividades de capacitación a distancia. Pero en ese momento también estamos mirando hacia una recuperación, y eso es donde encontramos un gran rol de la formación profesional, porque las personas necesitan de una capacitación fuerte para capacitarse y orientarse para las condiciones del mercado de trabajo del futuro, post pandemia, y también con las nuevas tecnologías que están entrando cada vez más en el sector productivo. Entonces, esos son algunos retos que las propias personas tienen y que las instituciones de formación profesional están se dando cuenta. Encontramos que en SAFOR, como miembro de institución de formación profesional, miembro de nuestra red de OIT Center for, que es tan importante, es una institución que está abrazando estos nuevos desafíos y haciendo nuevas actividades en su propia institución. Hemos visto incluso que tienen esta nueva iniciativa que me parece muy interesante que se ha mencionado, que es de aprender te abre puertas. Eso me parece muy importante como una visión de cómo estimular e inspirar a las personas a capacitarse, principalmente las personas más vulnerables en el mercado laboral también, los jóvenes, las mujeres, los desempleados, además de las personas que están empleados por las empresas. Ok, Guatemala no escapa sin duda alguna por todos estos factores que ya mencionamos, el tema de la pandemia, licenciado Rodas. ¿Cuál es la, digamos, valoración que desde luego y desde la perspectiva de ustedes también como Instituto Técnico de Capacitación ITCAP tienen en Guatemala? Bueno, pues inicialmente quiero contarles que nuestros datos este año han sido mucho mejor que 2020, pero mejor que 2019. Formar un modelo híbrido, y este modelo híbrido ha permitido desarrollar actividades en línea, pero entendemos y tenemos claro que la formación técnica y profesional es in situ. Entonces tenemos, bajo todas las normas de salud y seguridad ocupacional, abiertos nuestros talleres. Tuvimos que hacer grandes esfuerzos en nuestros 33 centros. Cada uno tiene una clínica médica, por ejemplo. Tenemos hasta el momento el 99.3% de nuestros instructores y colaboradores vacunados. Entonces, esto permitió avanzar a tener alrededor de 480,000, ese es el dato que vamos a tener este año, 480,000 guatemaltecos y guatemaltecas formados. Un tema muy importante que usted hacía mención cuando decía que la formación técnica es el futuro. Bueno, yo creo que es el presente para nuestros países. Y les pongo otros 2 datos. La empleabilidad promedio que tiene los egresados de carreras técnicas certificadas en INTECAP es 71%. Sin embargo, hay otras carreras que tienen una empleabilidad del 100%, digamos, todo el ámbito de tecnologías, carreras de tecnologías y certificaciones en tecnologías
tiene 100% de empleabilidad. Eso implica que nuestros egresados tienen un empleo formal. Inglés, por ejemplo, tiene una empleabilidad del 74.3%. Esto implica que las personas que se gradúan con un nivel específico de inglés tienen un trabajo, ya sea en call centers, BPOs, contact center o en el sector turístico. Así que, a pesar de que la pandemia ha tenido cosas muy negativas, hemos podido, por ejemplo, desarrollar cosas muy positivas. Para ponerles un ejemplo rápidamente, en tema de tecnología, un curso, por ejemplo, desarrollo de animación 3D o desarrollo de videojuegos. Hoy en día, un participante de Guatemala y de muchos otros países se conecta en su casa con un teléfono o con una computadora de gama media, gama baja, pero se conecta a nuestros equipos. Y ya en nuestros equipos tenemos la robustez de la conectividad, el licenciamiento, etcétera. Y entonces lo que hizo es que en nuestras carreras de tecnología, el monto del cumplimiento fue de alrededor del 123%, es decir, cumplimos el 100% de nuestra meta y la aumentamos en 23% por estas posibilidades. Así que yo creo que tenemos muchas lecciones aprendidas, algunas buenas, otras no tanto, pero ese es el ámbito ahorita de la formación profesional. Es interesante, digamos, esa delimitación o esa, mejor dicho, ese énfasis que dice, sí, la verdad que la educación no es del futuro, es la presente, ¿no? Bueno, hay modelos de sociedad que han experimentado precisamente ya un cambio y a la larga, no tienen inmediatamente ya los resultados positivos con relación a la parte técnica, ¿no? Definitivamente, Ernesto, la juventud actual no miran difícil llegar y estudiar 4 años o 5 años para una carrera. Entonces la formación técnica le da la oportunidad al joven que en un plazo mucho más corto poder certificarse en un tema tecnológico, en un tema mecánico y poder accesar a un trabajo. Naturalmente que este joven empieza a trabajar, se da cuenta que necesita adquirir mayores conocimientos o otras habilidades y puede optar por un módulo adicional o por otra carrera técnica. Esa es la ventaja de la formación técnica. Y por eso es que en Europa, en Sudamérica y aquí mismo en la región centroamericana está creciendo mucho esta oportunidad, esta opción que está teniendo la juventud en estos momentos. Ok, voy a hacer una pausa. Doña Ana, cuando regrese, me cuenta cuál es el apoyo que existe desde la perspectiva de la institución que usted preside hacia todos estos proyectos que presentan países como el nuestro, en este caso ISAFOR y Guatemala, que están desde luego trabajando en esa formación técnica. Voy a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, hablamos de estos y otros elementos importantes también. 7:36 minutos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros esta mañana. Estamos haciendo un análisis sobre los retos que tiene la educación desde el punto de vista de la formación técnica y sabemos que no es un factor de futuro sino de presente. A ver, doña Ana Póstuma, directora de la OIT Sinterfor, que es el Centro Interamericano para el Desarrollo de Conocimiento en la Formación, ella nos está desde luego acompañando desde Montevideo, Uruguay, y quisiera de alguna manera conocer cuál es el apoyo que existe desde la institución que usted preside precisamente para este tipo de proyectos de los cuales estamos hablando. Bueno, gracias. Desde OIT Sinterfor, bueno, primeramente es importante destacar que somos una institución que coordina una red de más de 68 instituciones de formación profesional en Latinoamérica, América, el Caribe, España, Portugal, Cabo Verde, y en lo cual esta red, INSAFOR y INTECAP son instituciones
miembros destacados de nuestra red. Ahora, nuestras acciones normalmente comprenden la investigación aplicada, asistencia técnica, una cooperación horizontal entre las instituciones miembros, ¿no? Impulsando un intercambio de experiencias, buenas prácticas y conocimientos. Hacemos talleres, seminarios, cursos y ahora estamos usando cada vez más, por causa de la pandemia, todos los cambios, una plataforma digital fortalecido de gestión del conocimiento. Ahora tenemos muy claro que los cambios que están en curso en el mundo de formación profesional, el mundo de trabajo, viene teniendo muchos impactos de los cambios de digitalización, el cambio climático también, la globalización, tiene muchos retos que enfrentar desde el mundo de la formación profesional. Y unas tendencias a lo cual que estamos trabajando más específicamente es de ver esta tendencia hacia una formación digital de tipo híbrido, que usa el espacio presencial, pero cada vez también más aprovechando de las nuevas tecnologías digitales que permiten también enseñanza a distancia. Entonces ese modelo de tipo híbrido es algo en el que estamos trabajando y aportando nuestro conocimiento técnico y las experiencias de nuestra red para apoyar a las instituciones de formación profesional. También existe otra tendencia importante en la formación profesional que veamos que hay más cercanía entre el mundo productivo y las instituciones, que tiene sentido la demanda por las nuevas competencias junto con las instituciones de formación profesional que capacita a las personas con las competencias necesarias, ¿no? que hace la parte de la oferta de las competencias. Y eso va generando cada vez más unas alianzas público-privadas que acaban usando esa tecnología con más frecuencia. Y finalmente tenemos muy claro también, muy presente, que la formación profesional debería esforzarse de ser más accesible para todas las personas, para que no deje a nadie atrás. Y eso es importante siempre porque la formación profesional hace parte de una oferta tan fundamental a las personas para tener éxito en su entrada en el mercado de trabajo. Pero también que los impactos de la pandemia, de lo que estamos hablando, va a necesitar una capacitación o recapacitación de las personas para enfrentar y estar habilitados para trabajar bien en ese nuevo entorno que nos esperamos, que nos espera en la recuperación. Así estamos trabajando en este marco de una formación a lo largo de la vida para las personas, una formación inclusiva, también una formación fuerte en el uso de las nuevas tecnologías, y eso realmente está en el centro de la asistencia técnica que estamos aportando a las instituciones de formación profesional. Interesante. En el caso de Guatemala, licenciado Roda, cada sociedad tiene su propia naturaleza de demanda, ¿no? ¿Cuáles son los enfoques técnicos que se visualizan precisamente para la formación en el caso muy específico de Guatemala? Bueno, primero tenemos que ver cuáles son los sectores más dinámicos que se están desarrollando en el país. Y aquí tenemos una realidad que es más que una realidad, una necesidad. El sector salud se ha convertido en una necesidad, es decir, cómo formamos como instituciones técnicas a personas que sean capaces de tener conocimientos en el área de salud. La pandemia nos lo ha demostrado y esta es una necesidad. Paralelamente, estamos viendo cómo los temas tecnológicos se están convirtiendo cada vez más en temas que utiliza toda la industria. Es decir, la robótica, el Internet de las cosas, la industria lo está utilizando. Entonces, estos temas se están convirtiendo en transversales a lo largo de todos los sectores económicos. Además, hay algunos sectores que sí están siendo muy demandados, por ejemplo, el tema de las habilidades idiomáticas, que son importantes para la empleabilidad. Y por último, nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy importante con otros 3 sectores específicos. Uno es qué está pasando con los retornados que vienen al país, digamos. Entonces nosotros estamos haciendo un esfuerzo para ver qué habilidades traen, por
por ejemplo, de Estados Unidos mayoritariamente, y cómo pueden mejorar sus habilidades para la empleabilidad. Otro sector importante que ya se mencionó aquí es ese bono demográfico. La juventud tiene ahora una cultura muy diferente, ¿verdad? O sea, están buscando no tener un empleo de larga duración, sino que empleos que sean muy movibles, que sean bien retribuidos, pero que su formación sea de más corto plazo para poder insertarse en el ámbito laboral. Ahí hay que hacer otro esfuerzo importante también. Y por último, cómo nosotros aportamos a la ciudadanía digital. Es decir, cómo toda la ciudadanía en el país tiene no solamente la accesibilidad, que eso es un reto en toda Latinoamérica y mucho más en nuestros países, pero tiene los conocimientos, porque lo que hemos visto es que la digitalización es algo totalmente real y transversal ahora, es decir, cómo las personas pueden hacer transacciones bancarias, financieras, cómo se puede hacer pedidos, cómo el delivery ha llevado un montón de necesidades de comunicación, de internet, etcétera. Así que los sectores económicos grandes del país están demandando mucho capital. Estamos viendo también mucha transferencia tecnológica, mucha necesidad de certificación, pero sobre todo, y este es un punto importante que hemos trabajado no solamente con Sinterfor, sino que también con nuestros amigos salvadoreños, cómo homologamos carreras. Es decir, que un participante que esté en Salvador o en Honduras, en Nicaragua, que su carrera pueda ser reconocida en el ámbito de la subregión. Y esto nos daría un plus importante, porque eso significaría que estamos dando no solamente carreras homologadas de calidad, pero que podemos tener movilidad laboral, que es crucial en la realidad actual. Ok, interesante. Voy a hacer una pausa, la última. Entiendo que también ustedes reconocieron como INTECAP la labor, el trabajo que ha desarrollado INSAFOR. Le dieron recientemente un reconocimiento. Vamos a hablar de eso cuando regresemos también, un poco para hablar acerca de esta campaña que se emprende en nuestro país. Aprender te abre puertas, ¿verdad? Los alcances que ha tenido o tiene y los objetivos que buscan. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, antes de hablar acerca de este reconocimiento, la labor y al trabajo que ha desempeñado INSAFOR, que por cierto fue INTECAP que lo dio de Guatemala, licenciado Rodas, ¿sí? Es correcto. Nosotros no solamente agradecemos, sino que reconocemos el trabajo de INSAFOR. Le tocó ser el coordinador de la REDIF en una etapa muy disruptiva, muy retadora. Así que en realidad eran 2 años, pero fueron 3 años los que estuvieron coordinando esta red, y nosotros pues en Madrid lo menos que podíamos hacer es agradecer y reconocer el trabajo de INSAFOR, que creo que nos ha abierto las puertas para que estos 2 años que vienen, en donde INTECAP tendrá la coordinación y República Dominicana tendrá la subcoordinación, hagamos un trabajo importante. Ya tenemos por lo menos 3 proyectos específicos que estamos trabajando sobre ellos, ya tenemos comisiones técnicas para los mismos, y esperamos pues al menos hacer lo mínimo y hacer lo que El Salvador nos puso como ejemplo, y seguir cumpliendo con la labor social y la labor fundamental que tenemos en nuestras sociedades. Don Ricardo, aprender te abre puertas, ¿sí? La nueva campaña que INSAFOR busca, desde luego, motivar, incentivar a jóvenes a que el conocimiento les puede llevar a otro nivel de vida. Definitivamente, Ernesto. Nosotros iniciamos esta campaña a mediados de octubre, tratando de lograr que más gente conozca qué es lo que hacemos y las ventajas que ellos pueden tener al formarse. Nosotros creemos que en estos momentos es indispensable mantener una formación permanente en la vida. Ya no podemos solo ir a la universidad y olvidarnos, porque todas las cosas están cambiando demasiado rápido.
como bien decía Denis, es importantísimo que la ciudadanía entera de los países se incorpore a estos procesos de inserción tecnológica. El tema de la tecnología es algo que cada día nos involucra a más empresas, a más instituciones y a más personas. Y es algo que se está haciendo indispensable ya. Es algo de todos los días. Entonces hemos tenido una respuesta muy favorable con esta campaña que hemos tenido en estos últimos días. Estamos suspendiendo ahora los primeros días de diciembre, porque ya en diciembre la gente piensa en otras cosas, pero creemos con tan buen resultado que vamos en enero volver a iniciarla, porque nos ha ayudado mucho a incrementar nuestros temas de formación, sobre todo la formación virtual. Nosotros tenemos 2 plataformas, una es Capacítate para el Empleo.org y la otra es insaforoonline.org.sb. Y a través de estas plataformas estamos ofreciendo más de 1.500 cursos que son gratis para la población. Entonces es una excelente oportunidad que tienen todos los salvadoreños de hacer uso de estas herramientas y prepararse para incrementar sus conocimientos, sus habilidades que les van a servir para mejorar sus ingresos para ellos y para su núcleo familiar. Ok, interesante, doña Ana. Pese a toda la situación que vive el mundo, entonces estamos hablando que ha sido un buen ciclo de trabajo que se ha tenido. Disculpe, la pregunta es para mí. A pesar de todos los, la situación que vive el mundo desde el punto de vista de la pandemia, se han logrado utilizar herramientas, como bien lo sitúan, el hecho de de trabajar en línea, la formación, la capacitación. Ha sido un buen año a pesar de todo, ¿no? Hemos sido, al final hemos sido resilientes a poder superar cualquier tipo de situaciones en las que nos hemos enfrentado, ¿no? Sí, nos vemos que estamos realmente enfrentando estos nuevos retos. Estamos viendo que adentro de la red IFP, especialmente, lo que aportamos mucho apoyo, que se está haciendo esa transformación de una forma muy acertada, porque la demanda es grande, pero tenemos que hacer los cambios en un tiempo muy corto. Desde nuestra parte, estamos siempre ayudando y siempre presentes para aportar nuestro conocimiento técnico desde OIT Sinterfor y también nuestra red, para apoyar a INSAFORP, INTECAP, por supuesto, también, que están impulsando estos cambios y necesitan de apoyo y un intercambio de experiencias que puede venir de otras instituciones que son parte de nuestra red. Tenemos muy presente, por ejemplo, la necesidad del desarrollo de modelos de formación basado en competencias, que es una nueva tendencia muy importante. Temas, como se ha mencionado, don Ricardo, de esta certificación de las competencias. También la capacitación de los propios docentes para trabajar en este nuevo entorno. Es un otro aspecto muy importante que tenemos que está muy presente por el apoyo. Y anticipación de las demandas de la formación que está surgiendo en este nuevo entorno. Así que damos realmente como aliado incondicional a las instituciones de la red IFP de INSAFORP y INTECAP. Ok, interesante. El tiempo se nos terminó. Creo que es importante una valoración de cierre, don Ricardo. Bueno, yo primero que nada quiero dar las gracias a Ann y a Denis por esta participación, por el apoyo una vez más que hemos tenido, sobre todo estos últimos 2 años, de parte de Sinterfor. Ha sido un excelente apoyo que nos han dado. Y yo quisiera aprovechar para invitar a la población, aparte de desearle unos
muy feliz Navidad y un excelente 2022, a que continúen utilizando los servicios de INSAFOR. Como yo acostumbro decir, nosotros damos formación para jóvenes y no tan jóvenes. Así que utilicen todas esas herramientas que están ahí disponibles. Así es, en efecto. Muchísimas gracias, Denis Rodas, desde Guatemala. Gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Solamente comentarles que en nuestra página ahí está toda la información disponible de la institución, www.intecap.edu.gt. Ahí pueden consultar todos nuestros cursos, los procesos de internacionalización que estamos llevando. También agradecer a Ann por el apoyo que nos dan y también a don Ricardo, con quien tenemos una muy cordial amistad y tenemos retos en común. Esperamos que esos retos puedan materializarse en acciones en pro del beneficio de la sociedad. Gracias por la invitación. Gracias a usted, gracias hasta Montevideo, Uruguay, también a Ana Póstuma, directora de OIT Cinterfor. Gracias por habernos acompañado, ha sido un gusto. Muchas gracias por ese espacio, esa oportunidad, que ha sido un gran gusto de intercambiar esas informaciones tan importantes respecto al tema de la formación profesional, cómo enfrentar esos nuevos retos. Y el gran honor de estar compartiendo ese espacio justamente con don Ricardo y con Denis, que son excelentes aliados de nuestra red. Muchísimas gracias, les agradezco. Gracias, don Ricardo. Gracias a todos y cada uno de ustedes también que han estado pendientes de nuestra señal. Nos escuchamos, nos vemos mañana, siempre a la misma hora. Gracias. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.